santificación se refiere a nuestro carácter y conducta. Sí es cierto. Debemos de proponer el corazón. Hay una orden para ser santos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esto. Ok. Mire, dos cosas vamos a estar viendo: la separación del mal y la segunda, dedicación a Dios y a su servicio. Definitivamente, como habló mi hermano don Carlos, pues yo voy a orar, yo voy a leer la escritura, yo voy a dejar de robar, porque antes era un ladrón, ¿ya? Yo voy a dejar las malas actitudes, las malas acciones. O sea, hay un trabajo en el cual yo me voy a proponer y esto es real, así tiene que ser. Mire, hablemos un poco acerca de la separación del mal. Claro, vamos a ver estos pasajes del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo incide esto en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, en nuestro tiempo? Según de Crónicas 29:5, y les dijo: oídme, levitas, o sea, aquellos que estaban sirviendo en el templo, en el altar, los que estaban a cargo de la administración, santificaos ahora. Hay una orden: y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Pues era muy importante, ¿verdad?, que la casa de Dios, el edificio, fuera santificado a Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y sacad del santuario la inmundicia. Sí, bueno, otros habían pecado. Ahora, ¿esto qué me habla? Fácil. Óigalo. Esto era en el Antiguo Testamento. Ahora tráigalo hoy en día a su vida. Como dice doña Shirley, tenemos el Espíritu Santo. Correcto. Y entonces me habla a mí: oíd, levitas. Ahí está usted, ahí estoy yo. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día? Mi vida, mi cuerpo. Sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué cosas hay en mí que yo debo de sacar? Es correcto. Hay que sacar, hay que esforzarse. Nico estaba hablando de esto también, ¿verdad? Todos tenemos la conciencia clara de lo que es la santificación. Por eso traemos ¿cómo se llama? La palabra de Dios para que nos hable. Y el pasaje que iniciamos, que es este, es del Antiguo Testamento, pero veámoslo en nuestras vidas como nuestra casa donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Amado hermano, limpie cada día más, limpie. Debemos de predicar hoy en día este tema, un tema poco predicado. Un predicador dijo en estos días que hoy, en el siglo XXI, es el tiempo donde Jesucristo menos está siendo predicado en las iglesias. Se predica de muchas cosas, pero menos de Jesucristo, dijo este predicador. Me llamó la atención eso. Y entrando los sacerdotes, verso 16, dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, bueno, donde se tiraban todas las inmundicias. Igual, saque, evite, deje esas malas palabras, deje esa mala praxis, deje eso que estás haciendo que no le agrada a Dios, no le agrada a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, si es que estás casado, ¿verdad? Eso que no le agrada a su cuerpo.
Verso 17, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, fue un trabajo, iniciaron y terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. No estoy trayendo esto para hacerlo a los edificios que hoy usamos como iglesias. No es eso. Claro, debemos de tener todo el respeto y ya lo sabemos y yo lo he hablado en muchas ocasiones, pero aquí de lo que les estoy presentando del Antiguo Testamento era de buscar realmente lo pulcro, lo limpio, lo santo del templo. Perdón. Me encanta esto que dice: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. ¿Cómo limpia usted su casa? Me refiero a su corazón. Este pasaje se vive en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sería hoy en el Nuevo Testamento? Hoy en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, el templo de Dios es cada uno de nosotros, los creyentes, que formamos lo que es la iglesia del Señor. Entonces, todos los días, debemos limpiar el templo de Dios. Hoy te vas a acostar y yo le invito en el nombre del Señor Jesús a hacer ese tiempo de introspección, de análisis de tu vida. Y si hay un pecado añejo, viejo, que ahí lo tiene, póngalo en las manos del Señor, entréguelo, confiéselo y pida perdón. Buscar la santidad, mi hermano, definitivamente lo necesitamos. Veamos, ya vimos del Antiguo Testamento, veamos en el Nuevo Testamento. Es el apóstol hablando a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es cierto, como iniciamos y el hermano lo dijo, sí, hay que poner carácter. Y dice aquí que os apartéis de fornicación. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la santificación. Interesante que el apóstol le está hablando a una iglesia de creyentes. Y a los creyentes les dice que os apartéis de fornicación. Si es que alguno está en alguna inmundicia, en algún pecado de esta categoría, apártese. Y hoy en día, mis hermanos, no es nada lejos. Yo creo que hoy en día estamos más plagados de lo que es el tema de la fornicación como nunca antes, ¿verdad? Abres el teléfono, abres la computadora, ves la película, vas manejando, vas en el autobús, vas en la calle. El tema, mi amado, de la fornicación, del pecado, está en nuestras narices, para hombres y para mujeres, para niños, jóvenes, adultos, viejos, para todos. Y vea lo que dice el apóstol, pues la voluntad de Dios, esto es voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Mire, esto es un tema de la voluntad de Dios para su vida, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amado hermano, ¿qué sucedería? Póngase a pensar. Si mi vida es una vida que le agrada a Dios todos los días. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿por qué motivo? Porque yo tengo de mi lado toda la obra de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad, la protección, el cuidado de Dios. Y como digo yo muchas veces, Dios vuelve a verme y en lugar
de hacer una mala cara, se sonríe. Sí, está agradado conmigo. Como cuando usted, si tienes hijos, estás agradado cuando un hijo hace algo bueno y usted lo felicita y le levanta el dedito, ¿verdad? Y usted le da ahí un premiecito o simplemente lo felicita o usted, sea lo que sea, usted se siente alegre. Y eso que somos nosotros pecadores, ahora Dios. Y Dios está pidiendo la santificación. Necesitamos, mis hermanos, trabajar fuerte en esto. El apóstol, el mismo, le escribe a otra iglesia totalmente diferente a esta que de Tesalónica. Le escribe a la iglesia de Éfeso. Miren, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, o sea, caminen en la luz, caminen, andad como hijos de luz. ¿Qué está hablando? Que tu vida irradie, que tu vida queme a otros, que caminemos en santidad, que caminemos apartados de lo que son tinieblas. Esposa, esposo, hombre, mujer, joven, hoy en esta hora le llamo la atención para apartar toda tiniebla. Pastor, pero es que, qué duro. Sí, ¿por qué estás entonces buscando las tinieblas? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué ese negocio que nadie se dé cuenta? ¿Por qué esa doble vida, doble cara, doble pensamiento? Y a veces doble, triple y cuádruple pensamiento. Porque en otro tiempo, sí, así éramos. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Antes de llegar a Cristo Jesús, mi vida era de pecado, costumbres, prácticas, amistades, vicios y todo lo que el mundo ofrece. Eso es tiniebla. Entonces ahora, como hijo de Dios, debo alejarme de todo lo que es las tinieblas de este mundo y de la carne. Amado y amada hermana, mire, Satanás va a llegar a tocar la puerta de tu corazón, a tocar las ventanas de tu vida. ¿Sabe cuáles son? Los ojos. A tocar, óigame, los oídos. Ahí va a llegar. Y ha llegado. Y llegó. Y estuvo. Y usted tomó una decisión. O abrió los ojos, o abrió los oídos, o le dio oportunidad, o qué fue lo que hizo. Rechazó. Debería de ser así. Andad como hijos de luz. Hoy es necesario al pueblo del Señor predicar esto. Hoy es necesario. Hoy y siempre debemos de caminar, mi amado hermano, lejos del pecado. Es una lucha, sí, es una lucha. Pero vamos, vamos, vamos. Es más, vea esta otra iglesia. Esta, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia, mi hermano, interesantísima. Había pecado dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Habían algunos por ahí que estaban practicando cosas verdaderamente ocultas, llenas de tiniebla, y eran creyentes. Y entonces viene el apóstol a otra iglesia. Esta es la tercera iglesia que estamos hablando, donde el apóstol les escribe. 1 Corintios 6, 18 al 20. Mire, huid de la fornicación. ¿Por qué le dice huid de la fornicación? Porque había muchísima fornicación en el ambiente. El lugar era un lugar de demasiado pecado. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del pecado, mas el que fornica contra su propio, más el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Bueno, vuelvo a leerlo, perdón. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sí. Y es que el pecado, mi amado hermano, también hoy en día de la fornicación, no necesariamente tiene que ser de contacto, sépalo, porque por vía internet, por vía teléfono, por vía computadora, por vía videos, películas, en fin, todo este montón de cosas que tenemos, usted puede estar fornicando, destruyendo su vida, su hogar, su matrimonio, su futuro. Y tenemos una gran cantidad de problemas hoy en día divorciándose y no hubo contacto con otra persona, pero sí por medio de redes. Verso 19. Aquí es donde viene a hacer el llamado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, a ustedes se les olvidó que su cuerpo no es suyo, sino que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y es que esta clase de pecado destruye el templo de Dios. Vea qué duro. Por eso, mi amado hermano, cuando esta clase de pecado entra en el cristiano, en la iglesia, en el liderazgo, en pastores, en misioneros, en líderes, en hombres, en mujeres, cuando esta clase de pecado entra, destruye, óigame, que carcome como un cáncer. Entonces, hay que apartarse. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no es de nosotros. El cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Hay que trabajar con esto de la santificación. Y debemos de aprender, debemos de conocer, debemos de meternos, debemos de cuidarnos. Por favor, cuídese. Huya. Deje de estar escuchando cosas sucias y viendo cosas sucias. Huya, 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 salga huyendo. Eso es el consejo que da el Espíritu de Dios aquí. Huid de la fornicación. Vamos a estar trabajando con este mensaje, con este estudio, mis amados hermanos.